El tema, hermanos, toma su nombre de Éxodo en su capítulo número 3. No les voy a decir el versículo porque ya vi que ya están buscando en sus Biblias, hermanos. Quisiera un poquito su atención. Ahorita les digo la cita, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que todos, cuántos de ustedes pueden completar la expresión el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Es Éxodo 3:16. Está hablando el Señor, nuestro Dios, a Moisés. Y le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Pues bien, hoy quiero hablarles, hermanos, voy a decirlo así, tomando como excusa este pasaje, hermanos. Quiero hablarles acerca del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Esaú. Del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Entonces, estuve dudando durante toda la semana, mis hermanos, porque aunque no soy una persona legalista, sí me da cierto temor hacer cosas desde aquí, hermanos. Tengo que juzgar y filtrar las cosas que hago desde cuando estoy en este lugar, hermanos. Pero yo sé que tengo aquí una canción popular, no es un himno, no es un corito, es una canción del mundo, hermanos. Y es tan popular que yo estoy seguro que si digo los primeros renglones, todos ustedes van a saber de qué canción les hablo. Ahora, no es una canción obscena, entonces por eso me di ánimos, hermanos. Dice: el fin se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. ¿Nadie? Vaya, creo que el único carnal aquí soy yo, hermanos. ¿Nadie se sabe la canción a mi manera, hermanos? Bueno, esa canción, hermanos, es muy fiel en reflejar la humanidad sin Cristo, mis hermanos. Sumamente fiel. Y es también, tiene que decirse así, sumamente hermosa en su composición, hermanos. Entonces, cuando yo estaba recurriendo a ella, empecé con los acordes en la cabeza. Se lo digo así, hermanos: si usted en un momento determinado está en las circunstancias correctas, voy a decirlo así, y en el estado de ánimo correcto, esta canción le puede llevar incluso a una lágrima, hermanos, porque alude a una cuestión bien íntima de nuestro ser, hermanos. Es la vivencia, es la experiencia, es el haber vivido, y el haber vivido de una manera, vamos a decirlo así, como dice la canción, a su manera. Es decir, vivió bien la persona. Es básicamente a lo que se refiere el canto. Ahí voy a dejar al amigo Frank Sinatra, que creo que es el que la cantaba, hermanos. Al final voy a recurrir a esta cita, vamos a decirlo así, hermanos, porque les puedo anticipar lo siguiente. Muchos hermanos de los que están aquí están honrando el espíritu de esa canción y están acarreando maldición a su vida. Se los digo con la palabra en la mano, hermanos. Están acarreando maldición a su propia vida porque no están viviendo según el consejo de Dios, sino que están viviendo a su manera, hermanos, a su propia manera. Entonces, vuelvo al título. Esta lección se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú. Para que ustedes comprendan, hermanos, de qué estoy tratando de hablar, quisiera reconstruir o construir este texto en el sentido de por qué se habla así, por qué hablamos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Y la mayoría de nosotros tiene muy presente la historia de estos hombres. Ustedes saben que nuestro Señor en un momento determinado pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, a una tierra que él no conocía. Esa tierra el Señor le promete, en algún momento se la dará en posesión a su descendencia. Y Abraham sale
obedientemente sale, hermanos. Y en Génesis 12, del 1 al 5, tenemos el testimonio este. Me voy a ir rápido, hermanos, porque yo confío en que la mayoría conocen el texto, conocen la historia, pues. Génesis 12, del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía sin H: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí está una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot su sobrino fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, todavía no era nombrada Sara, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Si nosotros avanzamos en la historia de Abraham, hermanos, en el capítulo 15, del 12, saltamos al 15, hallamos que Dios promete un hijo a Abraham. Génesis 15, del 1 al 5, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Dice: yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Bueno, ustedes saben, hermanos, que entre lo que se cumple la promesa, a la esposa de Abraham se le ocurre el prestarle, el darle a su sierva Agar para que se llegue a ella, para que tenga hijos por medio de ella. Abraham atiende a la voz de su mujer, se llega a Agar y así nace el primogénito de Abraham, Ismael. Sin embargo, hermanos, el punto relevante es que en contrariedad contrario a lo que generalmente se hacía, el pacto de Dios no era con el primogénito, hermanos, sino que era particularmente con el hijo que Abraham iba a tener con Sara. Así que tenemos un primogénito, Ismael, que para el trazo de Dios fue apartado. Le bendijo el Señor, pero no fue por medio de él que trajo esa bendición que habíamos leído acerca de Abraham, que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, entonces el pacto ahora es por medio de Isaac. Isaac, cuando hablamos de Abraham, Isaac y Jacob, es tal vez el menos prominente de los tres, es del que menos sabemos cosas, quizás. Sabemos que su esposa, Rebeca, fue traída de lejos, hermanos, mediante una providencia divina. Creo que todos, la mayoría conocen la historia. Y resulta que Isaac, junto con Rebeca, hermanos, tienen dos hijos. ¿Se acuerdan de sus nombres, hermanos? Ok, el orden correcto lo dio el hermano Daniel. Esaú, que fue el primogénito, y Jacob. De tal manera, hermanos, que lo esperado era que el que tomara la bendición y por quien se trazara la bendición al mundo no fuera Jacob, sino fuera Esaú, el principio del vigor de Isaac. Nuevamente recurro a su conocimiento, hermanos, pero nosotros sabemos la historia y de hecho nosotros nombramos a los hijos de Isaac como Jacob y Esaú.
Ahora les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué razón Esaú fue desechado? Muy bien. Jacob, hermanos, fue desechado, aunque él era el que debía haber tomado ese trazo de la bendición abrámica, vamos a hablar de esta manera. Esaú fue desechado, y fue desechado, como bien dice nuestro hermano Daniel, porque vendió su primogenitura. Y diríamos, hermanos, que todo fue por un plato de lentejas. Voy a leer el texto, es Génesis 25 del 27 al 34. Dice Génesis 25 del 27 al 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Si trasladáramos estos rasgos de estos hombres para este tiempo, hermanos, Esaú sería algo así como un guardabosques, más o menos, hermanos. Un hombre rudo, fiero. Y Jacob sería un oficinista, no sé, o un intelectual. Una cosa así, hermanos. No lo digo para que después digan el hermano dice, ¿no? Simplemente había una diferencia, hermanos. Y el hecho es que el padre, Isaac, amaba a Esaú, su hijo fuerte. Pero Rebeca, la madre, hermanos, amaba a Jacob. No quiero decir el hijo débil, pero amaba al que era quieto, al que era tranquilo en su carácter. Dice el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, su hermano, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom o rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Jacob aprovechó básicamente la situación, lo vio tan cansado, tan necesitado, tan ávido de esa comida, que le dice, vamos a hacer negocios. Véndeme hoy tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, porque era un hombre visceral, hermanos, era un hombre del hoy, era un hombre que vivía en las sensaciones del momento. En una exageración dice, me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Te la cambio, ¿no? Dice, y dijo Jacob, que era inteligente, que era, ya no sé si oficinista o tal vez era un abogado, porque dice, júramelo. O sea, no nada más es así, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas, hermanos. Ese ha sido el mejor negocio de toda la historia, hermanos. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Esta expresión describe muy bien la personalidad de Esaú. Tomó del guisado de lentejas, comió, bebió, se levantó y se fue. Y él había dejado atrás la primogenitura. Ahora, mis hermanos, yo no quiero ser injusto en el sentido de que muy probablemente, muy seguramente, Esaú no sabía trazar todo lo que conllevaba lo que acababa de hacer. Él no sabía nada acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo, de la gracia, de la iglesia, de los apóstoles, del apocalipsis, del arrebatamiento. Él no sabía nada de eso, hermanos. Pero muy probablemente también, hermanos, en algún momento Isaac les había dicho lo que Dios había dicho a Abraham. Es lo más seguro, mis hermanos. ¿Sí? Aunque si bien no podemos asegurar que Esaú pudiera trazar todas las cosas, hermanos, lo más seguro es que sí, su padre Isaac le hubiera dicho algo.
Esaú en este sentido fue un menospreciador, hermanos, y por consecuencia, más adelante fue un despojado de los bienes espirituales. En una decisión que provino de su vientre, él escogió lo que estaba a la vista y lo que estaba a la mano, lo escogió por sobre lo venidero y por lo que debía esperar. Lo menospreció, lo entregó, y todo por un plato de lentejas, hermanos. Si usted va al mercado, literalmente, hermanos. Ahora, no voy a ser injusto con Esaú. No fue nada más las lentejas, fue un pan y fue un agua, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, hermano, literalmente lo que le estoy dando a entender es que, ¿qué le gusta, hermano? ¿100 pesos? Bueno, nos vamos a poner a discutir, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta eso? Pero digamos que 150 pesos, hermano. Por 150 pesos, Esaú entregó su primogenitura, comió, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, es como termina el texto que estamos leyendo. Sí, mis hermanos. Bueno, y ahora me toca la parte más impopular, hermanos, de esta enseñanza. ¿Recuerdan cómo se dirigió el profeta Natán con David, hermanos, cuando le ilustró por medio de esa parábola, de ese relato? David en un momento entiende, bueno, David comprende lo que había pasado cuando le dice a aquel tomó la corderita, de aquel que solo tenía la única, su única, y la mató para el hombre que había venido a él de camino. Bueno, Natán le dice en un momento, tú eres ese hombre, le dice Natán a David. Tú eres el protagonista de esta historia que te he relatado. Bueno, mi hermano, la propuesta que yo te tengo el día de hoy es, tú eres ese hombre, tú eres Esaú. Y por supuesto, cada uno, de acuerdo a su conciencia, filtrará lo que le voy a decir a continuación, mi hermano. Esaú básicamente fue un menospreciador de las cosas espirituales, mi hermano. Entonces voy a invitarles a la primera carta, al primer libro de Reyes, capítulo número 13. ¿Cómo se concentran más, hermanos? ¿Leyéndolo yo o leyendo juntos, hermanos? Para que no se duerma nadie. Ya se dividieron las opiniones. Pongan atención, hermanos. Voy a leerlo yo. Primer libro de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Se había levantado un altar en Israel, hermanos, pero era un altar profano, blasfemo, porque no era de acuerdo al orden del Señor, sino que lo habían levantado por su propia iniciativa y voluntad. Versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová,
y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y aquí ponga más atención, hermano, porque el protagonista en realidad de este pasaje es este profeta, hermanos, el profeta joven. Regresó pues por otro camino el profeta y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Hasta aquí, hermanos, lo que ha sucedido es que el Señor manda de Judá hacia Israel. Manda a un varón suyo para que profetice contra el altar, para que advierta que lo que ha hecho el rey ha disgustado al Señor, y le da señal acerca de lo que va a pasar. Pero una instrucción que había recibido este varón de Dios, hermanos, es que ni comiera pan en ese lugar, ni regresara por el mismo camino. Es algo semejante a lo que nosotros vimos en la toma de Jericó, cuando el Señor les dijo: no se queden con nada. Todo va a ser maldito, todo va a ser anatema. No se les ocurra tomar algo de allí. Y sabemos que Acán tomó del anatema. Bueno, aquí el Señor le dice: ni regreses por el mismo camino, ni comas allí. Y él obedece, hasta el versículo 10 obedece. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Bueno, le dicen al viejo profeta lo que había pasado, y él le dice a sus hijos, versículo 13: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Sí era profeta, hermanos, pero la mentira es esta. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. En este punto, hermanos, les pregunto, ya sé que están leyendo, ya los vi que todos están con... Atrapa la historia, ¿verdad, hermanos? ¿Quién hizo mal, hermanos? Hablando del viejo profeta y del varón de Dios. ¿Quién hizo mal, hermanos? A ver, tenemos aquí una división en potencia, hermanos. Los dos hicieron mal, hermanos. Se puede decir que el viejo profeta no actuó tan cristianamente, podemos decirlo así, hermanos. Pero el que actuó más mal, hermanos, el que actuó más mal porque tenía forma de discernir la voluntad de Dios, fue el varón de Dios que vino de Judá. Voy a llamarlo el joven, no sé cuántos años tenía. Actuó mal porque Dios le había dicho literalmente: ni regreses por el mismo camino, ni comas nada allí. Este viene y le dice: yo soy profeta como tú, y un ángel me dijo: invítalo a comer. Y este aceptó la contradicción, aceptó que Dios había dicho no y que después había dicho sí, y se fue. Dice, versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua.
Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, si era profeta, hermanos, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Bueno, ya solamente 2 versículos adelante dice que se preparó el asno ya después que había comido, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Resulta, mis hermanos, que Dios no se contradice, hermanos. Eso que sea una lección que aprendamos todos. Y te lo digo en este sentido. Si Dios ha dicho, varones, que no te llegues a la mujer de tu prójimo, aunque en tus devocionales, tus lecturas, aunque venga un profeta y te diga: Dios me dijo que quiere que seas feliz, así que estás casado, pero aquella es tu mujer, aquella hermana que está allá, mira, ella en realidad es tu mujer. Bueno, Dios dijo, pero el profeta dijo. Si tú decides, hermano, guiarte por la voz del profeta en contra de lo que Dios ha dicho, aunque te lo ha dicho el profeta que levantó a un muerto, hermano, has pecado contra el Señor, porque Dios no se contradice, mi hermano, tienes que entender eso. Si Dios te dice que perdones, pero tú dices: sí, pero es que tú no sabes lo que Él me hizo. Dios no se contradice, mis hermanos. Dios no dice un día sí y mañana no. Dios no dice un día el mejor camino es a la izquierda. Pues no, ¿sabes qué? Es a la derecha. El Señor no cambia, mis hermanos. El Señor no se equivoca. El Señor no miente. De tal manera que sí, el joven profeta tenía oportunidad, hermanos, de discernir. Tenía oportunidad de discernir. No lo hizo, el león le mata, hermanos. Y este texto termina de esta manera. Dice, perdón, perdí la cita, hermanos. Dice que le van a dar aviso de lo que sucedió al viejo profeta. Le dicen: pues ahí está el león, está echado junto al cuerpo. Y el viejo profeta dice: es el varón de Dios, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Dice: y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. Dice que el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, y pongan mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Bien, mis hermanos, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Mira, mi hermano, voy a tomar, no porque me diga profeta, voy a tomar el lugar del viejo profeta, mi hermano. Primero les hablé acerca de Esaú, un menospreciador de las cosas espirituales, mis hermanos.
alguien que prefirió vender su primogenitura por un plato de lentejas. Y después tenemos a este profeta, el varón de Dios, hermanos, que obedeció imperfectamente a Dios, porque ciertamente fue y clamó, pero no obedeció en no tomar alimento de ese lugar, aunque ciertamente regresó por otro camino. Y por desobediente el león le mató. ¿Qué pasó, hermanos, con el viejo profeta? El viejo profeta, aunque él hizo tropezar a su hermano, ciertamente, hermanos, el viejo profeta después le tomó, le enterró y tomó una pequeña honra para sí mismo. ¿Cuál fue la pequeña honra que tomó para sí mismo, hermanos? Entiérrenme junto a él, porque ciertamente la palabra que él anunció vendrá y pues yo voy a estar enterrado junto a este que anunció estas cosas. Una pequeña parte de su honra la tomó para sí. Bien, mis hermanos. Nuestro Señor manda a todos sus hijos, hermanos, a la obediencia y al servicio cristiano. Hay muchas formas de obediencia, hay muchas formas del servicio cristiano, hermanos. Te decía que yo voy a hacer las veces del viejo profeta, mi hermano, y te voy a decir lo siguiente. Te lo voy a decir de esta manera, hermano, no te ofendas conmigo. Recuerden que he tomado el papel del viejo profeta. A mí no me importa, hermano, si tú eres infiel. A mí no me importa si tú abandonas los servicios de la congregación. A mí no me importa, hermanos, se los digo delante del Señor, a mí no me importa barrer de aquí hasta que el Señor me recoja todos los domingos, hermanos, y acomodar las sillas y poner las mantas, hermanos. Yo lo hago, se los digo de veras, con todo gusto, hermanos, porque no hay forma más sencilla de ganar un galardón delante de Dios que mediante el músculo, hermanos. Eso es lo más sencillo que hay en la vida cristiana. Y a mí no se me va a acabar el combustible, hermanos, porque yo sé que el Señor recompensa esas cosas, porque dice en la palabra que incluso si nosotros damos un vaso de agua a alguien que es profeta, por cuanto ese es profeta, tú no perderás la recompensa por ese pequeño gesto. Si mi hermano Gerardo abandona el ministerio de evangelismo, yo lo tomo, hermanos. No tengo ningún problema en hacerlo. Si alguien abandona a los niños, aunque no se me da, y no me logro comunicar bien con los niños, yo tomo eso, hermanos. Porque yo tengo fe, hermanos, en que hay un galardón. Si todos abandonan la oración, mis hermanos, recuerden que soy el viejo profeta en estos momentos, a mí no me importa, hermanos, porque mi fe no depende de ustedes. Y yo oraré, hermanos, y yo esperaré en el Señor, si Él me lo permite, claro está. Y tomaré también el ministerio de la oración, hermanos, porque yo sé que hay recompensa para el que obra, hermanos. De tal manera, hermanos, que la desobediencia de ustedes me permite tomar una pequeña honra a mí, hermanos. Si ustedes son desobedientes, ya sea en congregarse, hermanos, sea en los ministerios, sea en el servicio a los santos, sea en cualquiera de las manifestaciones que vienen de la fe del Señor Jesucristo, yo, hasta donde dé mis fuerzas, hermanos, con todo gusto recogeré el ministerio que tú tires, lo que tú has descuidado, y lo tomaré para mí, hermano, y agarraré esa pequeña honra, hermanos, hasta donde yo pueda, porque por supuesto no puedo hacer todas las cosas. La diferencia, hermano, entre
este texto, este pasaje del viejo profeta, y lo que yo voy a hacer hoy con ustedes, hermanos, es que yo en Cristo no puedo comportarme como lo hizo el viejo profeta. Recordemos que él no estaba dentro de la revelación que nosotros tenemos. Yo tengo la obligación de decirte, en el amor del Señor, hermano, que no seas inconstante en los servicios al Señor, que no seas inconstante en los ministerios. Yo tengo que decirte que no te rindas, que no seas desobediente en los pequeños gestos hacia el Señor. Es mi obligación decírtelo, mi hermano. No hagas así porque no conviene a tu alma. Y si no estás sirviendo, mi hermano, es necesario que lo hagas. Ahora, si tú eres un menospreciador de las cosas celestiales, de las promesas del Señor, de lo venidero, yo, hermano, tengo la obligación de decirte que eso no está bien. Y como dice el apóstol Pablo, y no me voy a cansar de decirte las mismas cosas. Pero, si tú no lo tomas, mientras tú no lo tomes, mi hermano, yo lo voy a recoger con todo gusto, mi hermano. Yo lo recogeré con todo gusto y me esforzaré hasta donde dé mi capacidad, donde dé mis fuerzas, hermanos. Y tendré esa pequeña honra. Yo sé que la tendré delante del Señor cuando Él venga. Nosotros no debíamos decir Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entendamos eso, hermanos. Nosotros debíamos decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero por cuanto Él menospreció las cosas espirituales, hermanos, entonces es que nosotros decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, hermanos. Ahora, hermanos, ya casi termino. Ya les he referido este texto porque a veces nos preguntamos en nuestra sencillez algunos, en su indiferencia a otros, hermanos, se preguntan ¿y cómo voy a servir? Mateo 10:40, hermanos. Mateo 10:40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En ese primer punto quiero decirte, hermano, que si tú te preguntas cómo servir, una manera de ellos es sirviendo a los santos, haciéndole bien a los santos. Sé que entre nosotros no manejamos ese título de profeta, hermanos, pero tenemos a un siervo del Señor, tenemos a un servidor del Señor. Si tú puedes hacerle bien, hazlo, mi hermano. Porque incluso la palabra dice que hagas partícipe de toda cosa buena al que te instruye en la palabra. Así que, una forma de servicio, hermano, es que le hagas bien, no nada más al siervo del Señor, sino a cualquiera que es discípulo. Y si tú le haces bien a uno que es discípulo, por cuanto es discípulo, hermano, el Señor te recompensará a ti también. Lucas 2, del 36 al 52. Aquí pongan atención, no nada más mis hermanas, pero dice, estaba también allí Ana, Lucas 2, del 36 al 52. Y estoy tratando de mantenerme al margen de lo que nosotros por tradición llamamos ministerio, hermanos, que es la enseñanza, cosas así. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años.
y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, habla del niño Jesús en aquel momento, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Según yo entiendo el texto, hay algunos que unen la edad de Ana, sus 84 años, los unen con los 7 años de su virginidad. No es tan importante, pero según el cálculo que yo hago, esta mujer tenía 91 años. Y lo digo, hermanas, aquí no hay hermanos tan grandes quizás, varones, pero ¿de qué manera servía esta mujer? Dice que era de edad muy avanzada, pero dice que no se apartaba del templo, hermanos, sirviendo de noche y de día, ¿cómo? ¿Cómo, mis hermanos? No necesitas el micrófono para eso, mi hermano. No necesitas una guitarra para eso. Puedes servir al Señor, puedes servir a su iglesia, ¿cómo? Mediante ayunos y oraciones. Por supuesto, mi mente se va hacia las hermanas mayores, pero varones que estamos aquí, el ayuno y la oración no es una cuestión de mujeres, ¿verdad? Entonces, esta mujer, a la que le fue dado el honor, hermanos, de ver a nuestro Señor Jesucristo cuando Él era un infante, esta mujer, su característica es que siendo una anciana, servía a la congregación, servía a los santos, servía al Señor mediante ayunos y oraciones. Hechos 9 del 36 al 41. Hechos 9 del 36 al 41. Había entonces en Jope una ciudad, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, en Lidia, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Si nosotros seguimos leyendo, sabemos que Dios, nuestro Señor, levantó a Dorcas por mano de Pedro. Así que esta Tabita abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y las viudas, cuando llegó Pedro, le mostraban, voy a decirlo así, todas las chambritas, mostraba todo lo que ella tejía, todo lo que ella confeccionaba, todo lo que ella hacía. Se infiere que a veces ella lo vendía y de eso tomaba y daba limosnas. Es así como esta señorita, quiero pensar que era una joven, es así como ella servía a la congregación de los santos. Por si hay algún rico entre nosotros, yo no lo sé, hermanos. La primera epístola de Timoteo 6, del 17 al 19. A los ricos de este siglo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hebreos 6, versículo 9.
Voy a leer desde el versículo 1, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí se da un parteaguas en el versículo número 9, porque está hablando de aquellos para los cuales la palabra ha sido infructuosa. A partir del versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, ¿cuáles son esas cosas que pertenecen a la salvación? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, hermanos, empecé este tiempo, esta canción de A mi manera, hermanos, siendo hecha totalmente por un incrédulo. Mira lo que dice en su estrofa al final, hermano. Dice: porque sabrás que un hombre, al fin, conocerás por su vivir. A un hombre, de hecho esto es un proverbio, si no mal recuerdo, al hombre le conoces por sus obras, hermano. No le conoces por qué bonito habla, por sus bellos pensamientos. A un hombre, finalmente, le conoces por sus obras. Bueno, resulta que este incrédulo lo entendía perfectamente. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, dice. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Y remata este hombre para su maldición: puedo seguir hasta el final a mi manera. Mi hermano, si he traído esta canción a colación, hermano, es por esto. Debiéramos temblar, hermanos, si nuestra forma de vivir es a nuestra manera. Esaú fue un menospreciador de las cosas venideras. El varón de Dios del libro de Reyes fue uno que obedeció parcialmente. Y el viejo profeta fue aquel que tomó la honra del desobediente, mi hermano. Si usted me entiende, los Jacob, ¿sí sabe qué significa Jacob, hermano? Suplantador. El viejo profeta suplantó al varón de Dios, al joven, hermanos, en una cierta manera. Los Jacob suplantarán a los Esaú, a los menospreciadores, a los que no toman en serio la vida en Cristo, a los que desprecian el señorío. Los Jacob los suplantarán, tomarán su lugar, pues, al final. Y ellos serán llamados Israel, porque así fue llamado Jacob después, hermano. Ellos serán llamados Israel, uno que luchó con Dios y prevaleció. Se sostuvo allí, hermanos. No que le haya vencido, se sostuvo delante del Señor. Ellos prevalecerán ante el Señor. Por eso dice, por eso tú sabes hoy, hermano, aunque es un texto, una frase que solamente aparece 4 veces en la palabra,
Aún así, que son pocas veces, tú sabes que el Dios nuestro es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, y no es el Dios de Esaú, hermanos, es el Dios de Jacob. Entonces, hermanos, esa es la manera en la que nosotros debemos vivir nuestra vida en Cristo en lo que respecta al servicio y a las obras, hermanos, para los santos. Y ahora sí cada uno, hermanos, tiene que examinarse a sí mismo al respecto de cómo entiende estas cosas.